Completar que venimos haciendo todo este desarrollo de elecciones está Alfredo Serrano, titular de CELAC aquí en la Argentina. Alfredo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Que acaban de entregar, miren, está sacando primicia aquí para Minuto 1 y para ustedes. Acaban de cerrar una encuesta nacional de 2000 casos presenciales, que esto es lo importante, cara a cara. Y bueno, ansiosos también. Antes, Alfredo, de ir a que nos cuentes qué da esta encuesta a pocos días. Escuchaba ustedes están trabajando mucho con CELAC en todos los países de América Latina. ¿Cómo te suena esto muy despectivo? Me sonó a mí de Pichetto diciendo se acercan a gobiernos populísticos típicos de América Latina. Suena discriminatorio y lo peor es que deja de decir que hay un montón de presidentes o expresidentes populistas en todo el mundo, empezando por Trump o acabando en ex-Berlusconi en Italia o Salvini actualmente y tantos presidentes que hay en América Latina, no, en el mundo, que pueden ser o no populistas. Creo que se le nota demasiado cuando habla Pichetto, y lo curioso es que hablaba de la tasa de interés y tanto que halaga lo que ocurre en el mundo, y en el mundo sería imposible tener una tasa de interés similar a la que él defiende, con intervención incluso de los bancos centrales, que sería realmente inviable. Ahora, qué interesante lo que acabas de decir, porque lo pones entre los presidentes populistas a Donald Trump. Es uno de ellos, de hecho, pero además yo creo que él incluso se siente cómodo reconociendo que diga esto. Trump si es kirchnerista, ¿no? Sí, creo que tienen una visión un poco muy sesgada de lo que está pasando en el mundo y quieren imitar cosas del mundo desarrollados que ellos llaman de una manera, pero se obvian otras, y esta forma de hablar de la región así, con esta mirada, suena a esa lógica del patio trasero que los Estados Unidos siempre decía, con esa suerte de desprecio que un poco habla Pichetto en este tipo de intervención. Claro, se le nota mucho, digo, como la dependencia que tienen, ¿no? Poco orgullo de lo nuestro, ¿no? Totalmente. Bueno, contanos, somos todos oídos, Alfredo, ¿qué datos aporta esta encuesta que acaban de terminar? Hemos cerrado el campo el sábado pasado, 2000 casos, como evidencié, la tercera encuesta en la Argentina, y un poco me quedaba con la anécdota de cómo Amorín presentaba la forma de esconder a Macri de la boleta, y es que en el fondo es congruente, mejor dicho, tiene mucha sintonía con los resultados de una encuesta a nivel nacional, porque cuando uno mira los datos realmente, a Mauricio Macri tiene una evaluación negativa muy elevada de su gestión, en torno al 63%, y una imagen negativa del 60%. Es decir, 6 de cada 10 argentinos argentinas están evaluando mal tanto su gestión como su imagen. Y eso se traduce en un dato, por ejemplo, que hemos mirado en términos de atributos. Le hemos preguntado a las argentinas, argentinos, cuáles son los principales atributos que le llevaría a pensar sobre Macri. El más llamativo Acá lo tenemos, de todos... a ver la plaquita, así lo vamos, Hernán, mostrando. Los atributos de... Ahí está, a ver. El más llamativo es ese 43,2% que la mayoría dice que es ineficaz. Es decir, asocia a Macri con ineficacia. Y ese 43% es de la totalidad de los electores. Lo que quiero decir es que los electores de La Baña, los indecisos, los nulos, los que van a votar expert, los kirchneristas, pero también los votantes propios de Mauricio Macri, están considerando en un gran porcentaje que Mauricio Macri es ineficaz. Ahora, es alto ese porcentaje, ¿no? Es muy elevado. Y duro para un presidente que lo califican como ineficaz en un 43,2%, ¿no? Y como contrapartida a Alberto Fernández, ¿qué destaca? El dato más interesante es que casi un cuarto de la ciudadanía argentina asocia a Alberto Fernández con la ilusión. Es decir, empieza a ver el futuro a través de la candidatura de Alberto Fernández, y digo que es importante porque es un dato muy significativo cuando te le pones una cantidad de variables. Por ejemplo, la mayoría de la ciudadanía no lo considera autoritario, no le están asociando ineficacia, es más, tiene un bajo valor de ineficacia en comparación con Mauricio Macri. Pueden observar ahí que casi triplica la sensación de ineficacia en contra de Mauricio Macri y en relación con Alberto Fernández. Bien decías anteriormente, Gustavo, que hay dos mundos, dos países, has dicho anteriormente. Y es curioso porque en toda la encuesta se percibe como que hay dos universos, dos votantes, dos bolsones electorales completamente distintos de lo que piensa la gente que todavía, dicho en argentino, se banca a Macri,
y es un porcentaje, ahora podemos hablar de estimación e intención de voto, y en el otro lado un porcentaje muy elevado que sería una ciudadanía que no solo son los votantes de la fórmula Fernández, sino el resto de votantes. Tienen grandes similitudes en términos ideológicos, por ejemplo, en desconfianza del sistema electoral. Ahora que tanto se habla en la Argentina, es interesante porque el 62% dice que es nada o poco confiable. Estamos hablando casi de 2/3 de la ciudadanía argentina que está planteando que tiene desconfianza de lo que vaya a pasar en términos de resultados electorales. Para nosotros es un resultado muy sorpresivo, porque nos imaginábamos que el deber ser, incluso, porque cuando uno le pregunta incluso a la ciudadanía, se sesga a quedar bien en la respuesta. Y te dice, sí, claro que creo en la institución electoral. No, 2/3 de la Argentina está teniendo muy poca o baja credibilidad en el sistema electoral, y a mí me parece un tema muy interesante. Es todo un dato esto, Alfredo. Primero, porque son los primeros en medirlo. Y segundo, creo que es la primera vez del retorno a la democracia que la gente expresa esto, que es la preocupación de la oposición, de que puede haber fraude o que el gobierno está armando un escenario la noche del domingo de mostrar algo que no va a ser el resultado final. De hecho, esta desconfianza no solo son de los votantes de la fórmula Fernández, sino es coincidente entre todos los votantes no macristas. Es decir, cuando uno mira los votantes de La Baña, los votantes de Espert, los votantes de Del Caño, los indecisos, los nulos, los Fernández, coincide que ese porcentaje es muy elevado. Hay una absoluta desconfianza y credibilidad en el sistema electoral. Otro dato que preguntamos es esto de la Pax cambiaria, que yo prefiero llamarle populismo cambiario. Tanto que Pichetto habla de populismo, creo que cuando uno sostiene artificialmente, ficticiamente, el tipo de cambio, un compañero nuestro de CELAC, Guillermo Glietti, siempre nos habla de populismo cambiario. Y dicen, ¿es verdaderamente hay una sensación en la Argentina hoy en día que en el último mes ha mejorado la situación económica? Preguntamos por el último mes. El dato es muy así impactante. El 87% cree que o empeoró o sigue igual de mal. Epa. Es decir, 87%. Y esto sí que es transversal. Los votantes macristas siguen creyendo que la situación económica suya en el último mes es que o estaba igual o había empeorado. Y es que un poco se contradice con la lógica que de la estabilidad del dólar puede ser traducible en una lógica de mejora situación en la economía. Pero también, también de muchos medios de comunicación que dice que se está mejorando, que hace meses que vienen diciendo vamos mejorando, esto parece que lo contradice. Claro, se ha mejorado la estabilidad del tipo de cambio, pero eso directamente cuando no la percibe persona, la gente. en la esquina de la calle, cuando la gente va a comprar y le preguntas cómo fue tu situación económica, dice o igual o empeoró. El 82%. Claro, pero es muy bueno lo que marca Pedro, porque los diarios que te están vendiendo, con el relato del gobierno, la paz cambiaria ayuda, remonta a Macri, se acerca, y la realidad es que la gente sigue pasándola mal. Y por eso, seguramente a Macri lo sacan de la boleta, porque en el día a día la cotidianidad es distinta. Un dato interesante para nosotros es cuáles son las peores instituciones valoradas en la Argentina. Hemos mirado todos, muchos, desde el Papa Francisco hasta Iglesia Evangélica, pasando por jueces, policías, docentes o científicos. Las dos instituciones peores valoradas son, en primer lugar, los jueces y, en segundo lugar, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, las dos actores participantes en la sociedad argentina, en el día a día, que la gente valora muy mal, pero muy mal me refiero con un saldo negativo de un 70-80%, es los jueces. La mayoría de la Argentina ve en los jueces un actor que tiene un desempeño muy negativo. Epa, y eso es las un dato que barbas nosotros... en remojo, las barbas en remojo al Poder Judicial. Hay una relación con el Poder Judicial que la gente ya no cree en ella y que desempeña mal. Y el otro es el Fondo Monetario Internacional. Y como situación antagónica serían justamente los científicos. Es la primera institución del país donde la valoración es la más alta, seguida por los docentes. Científicos y docentes serían los que tienen una valoración más positiva de la sociedad en comparación con el resto. Sorprende esto, que bueno, Alfredo, todos estos datos que nos estás dando, porque son dos de los sectores más atacados por el gobierno. Los docentes, a los que los quisieron estigmatizar, les hicieron campaña en contra, le dijeron que eran vagos, y a los científicos. ¿Cómo la gente lo sigue valorando? Qué bueno, ¿eh? Hemos medido incluso, Gustavo, el efecto Pichetto. Le hemos preguntado a los votantes de Macri si han cambiado el voto porque entró Pichetto en la fórmula o incluso si se fueron. Es muy irrisorio porque el saldo neto es de 1,2. Es decir, de todos los votos de Macri,
el 1,2% solo se debe al efecto Pichetto, que si uno es muy preciso y riguroso, con el margen de error estaríamos diciendo que es casi cero. Es decir, que no le casi sumó nulo. nada, Es Pichetto. insignificante. No hay un efecto Pichetto en la fórmula, sobre todo de estimación de voto. Hemos medido estimación de voto, intención de voto directo, y la diferencia a nosotros nos da de 9 puntos. 42 versus 33. La diferencia sigue oscilando. Es cierto, y esto es lo interesante, que la brecha se va un poco achicando, porque Macri de alguna manera detiene la caída y se recupera levemente, pero eso no es a costa del resultado de los votos de la fórmula Fernández. Yo siento que en la mayoría de las encuestas han intentado explicar que la mejora de unos es a costa de la pérdida de otros. Y como bien decías, al haber dos países, no es que los votantes de un lado se vayan trasvasando hacia los otros, porque piensan tan distintos, no le tienen ninguna credibilidad al otro, que es muy difícil que un votante de la fórmula Fernández, incluso indecisos, incluso votantes de La Baña, corran tan rápidamente a ser votantes de Macri. Eso te deja un país no solo dividido, sino además fijo, es decir, va a ser muy difícil la alternancia en ese planteo que haces. De hecho, nuestra hipótesis electoral es que, viendo el perfil de los indecisos, es que no va a haber mucho movimiento. Dicho así de manera más sencilla, es que las cartas parece que están echadas. Muy echadas, muy repartidas. Otro dato ahí para ¿Y terminar. qué porcentaje de votos tiene La Baña y José Luis Espert? 8,5 La Baña, sí. O sea, 42, 33, 8,5. Y Espert 2,6. Y Del Caño 3,8. Indecisos 5,6. Que los indecisos han mantenido constante desde mayo que empezamos a medir, estaba en 6,7 a 5,6 igual. Y el efecto Espert es 2,6. Es cierto que cuando uno mira superposición electoral, los votantes de Espert podrían llegar a votar a Macri. Pero también es cierto que los votantes de La Baña podrían llegar a votar repartidamente tanto a la fórmula Fernández como a la fórmula Macri. Casi 1 a 1. No es que hay una mayoría de los votantes de La Baña que tienen mayor predisposición a Macri. No, se reparten muy por igual. Incluso uno observa a la ciudadanía, y yo creo que justifica muy bien lo de la boleta, querer esconderlo, la expectativa de ya quién va a ser presidente. Ah, ¿y eso cómo responde? El 50% de la ciudadanía argentina ya cree que va a ser presidente Alberto Fernández. Lo interesante es que en la gente de Macri sí han retomado o han recuperado parte de su ilusión. Yo creo que eso es un efecto de la campaña. La campaña no cambia el voto, pero la campaña lo que sí ha hecho de alguna manera es reformar. Sus propios votantes tienen más confianza que Macri podría llegar a ser presidente, cosa que cuando lo mirábamos en mayo no eran tan así. Yo creo que el gran efecto de la primera campaña originada por el oficialismo es que sí hay una suerte de recuperación del desencanto al interior de sus propios votantes. Es decir, el voto dudoso, el voto macrista dudoso que estaría decepcionado, que se podría haber ido, lo recupera un poco. Recupera dentro de su redil. De hecho es así, recupera exactamente, Gustavo, recupera dentro de lo que sería su perfil ideológico, de identidad política. Y esto es interesante, para mí sigue siendo muy llamativo. La principal identidad política en la Argentina es el antimacrismo. ¿Ah, sí? Por encima de cualquiera, por encima de peronistas, por encima de kirchneristas o anti-K o antiperonistas, no. La principal identidad política de autopercepción, cuando le pregunta a la gente, ¿tú qué te sientes? Y le preguntas por un montón, radical, peronistas, anti-kirchneristas, no. La primera de todo es antimacrista, lo cual sí entiende uno por qué quieren esconder, porque la principal identidad política es realmente el antimacrista. Es decir, hay antimacrismo y hay una imagen negativa en la imagen del presidente y en la gestión altamente también negativa. Del 63%. Mucho, altísimo. Es muy elevada. Incluso cuando lo miras por áreas, Gustavo, hemos mirado cuál es tu evaluación sobre el tema de la inflación o del dólar. Este valor ya no es 63, se va a 80. O sea, cuando le preguntas la evaluación de la gestión estrictamente por la área dólar o inflación, este valor sube. Pero incluso en términos democráticos tiene un saldo negativo. Cuando le preguntas por la democracia, por el tema de la lucha contra la inseguridad. En la única que tiene un saldo positivo, Mauricio Macri, yo creo que instalaron muy bien en el plano comunicacional, es el tema de infraestructuras y obras públicas. ¿Ah, sí? Es la única gestión por área que le da un saldo positivo. El resto... donde la gente chequeado, justamente chequeó y se ha indicado que mienten con los spots de 7.300 kilómetros porque hicieron solo 480. Pero ahí sí que un poco los grandes... Vendieron bien eso. Las matrices de opinión sí lograron inocular un poco esa idea de que la evaluación de gestión en ese área sí es positiva. En el resto de variables, totalmente negativa. Ajá. A ver, Hernán, ¿qué nos quedaba? Me dice una placa para comentar, Alfredo.
Esto es la situación económica familiar en el último mes. Sí. Esto es lo que comentabas, ¿no? También es importante esto, porque los medios te dicen que mejoró la situación económica de la familia. No, la realidad de lo que dice la gente es que sigue pasándola mal, lo muestra ahí, ¿no? Sí, es que el 82% suma, el 87% suma, o empeoró o sigue igual. Incluso eso sí que es transversal y es lo interesante. Los propios votantes de Macri no están diferenciados de ese patrón, de ese comportamiento. También hemos mirado, como no podría ser de otra manera, incluso en términos programáticos, ¿qué le importa a la gente? Las tarifas de los servicios básicos. Es el gran tema que le gusta a la gente, como que sería la primera medida que un presidente debería de tomar. Fundamentalmente es con esto. Respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿qué hacer? También le preguntamos a la gente. Sí. Y es curioso, la gente quiere que resuelva primero la crisis y negociar con el fondo. Solo muy extremos son los que están diciendo, por un lado, no acabemos con el Fondo Monetario Internacional, y otros que están diciendo, sigamos subordinados al Fondo Monetario. Pero casi el 70% lo que quiere es resolver la crisis económica, o sea, lo que le pasa a la gente del barrio, y negociar lo que está pasando con el Fondo Monetario. Es una gran mayoría de la Argentina la que está pensando que con el fondo hay que resolver lo que pasa adentro y negociar con lo que pasa afuera. Alfredo, provincia de Buenos Aires, ¿midieron? Hemos medido, está en torno a 10 puntos de diferencia, por encima de Axel Kicillof. Es uno de los temas porque cuando uno mira la votación a presidente, ahí hay una gran diferencia a favor de la fórmula Fernández, en detrimento de la de provincia de Buenos Aires. Muy alto, elevadísimo. De hecho, sigo pensando, ese buen ejemplo que poníais, claro que se quiere ocultar porque la diferencia a las PASO presidencial en provincia de Buenos Aires, la diferencia es elevadísima. Claro que María Eugenia Vidal recorta un poco, lo deja en torno a 10 puntos la diferencia. Va a haber corte de boleta, hemos incluso preguntado si hay corte de boleta. Va a haber corte de boleta, pero preveemos a día de hoy que no va a ser tan elevado como se imagen, porque la imagen de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires no es tan elevada, no es tan buena. María Eugenia Vidal, curiosamente, tiene la mejor imagen en el conjunto nacional, pero en provincia de Buenos Aires no es tan buena. Es decir, en la gestión cotidiana no tiene valores satisfactorios. Cuando uno lo miran desde afuera, ahí sí que la miran con mejores ojos. Bueno, Alfredo, completísimo, ¿eh? Mil gracias. Realmente excelente, te agradecemos y bueno, después de las pasos seguimos charlando. Gracias.